tercer día de ludoteca, tercer mueble. Este en particular tiene juegos más pequeños, así que vamos a ir rápidamente a conocerlo. Este mueble en particular fue el primero que compré específicamente para juegos de mesa. Ese fue el año 2016 o el 2017, si no me equivoco, cuando la ludoteca ya había crecido un poquito. Y tenía solamente un par de separaciones. Lo que hice fue ponerle un par de tablas extra que no son del mueble mismo. Y gracias a eso tiene más espacio. Pero el mueble de por sí no tiene tantas separaciones. Y este empieza con un juego acá arriba que es The Binding of Isaac Four Souls, que es oficialmente el primer Kickstarter en el que participé. Y este juego lo compré junto con un amigo porque esta es la versión dorada, si no me equivoco, o algo así, que traía 2 copias del juego. Entonces el envío era un poco más económico si se compartía con otra persona. Tuvo un par de fallas sí cuando llegó. Algunas cartas de monstruo venían con unas líneas, otras venían un poco como mordidas, por decirlo de alguna forma. Así que tuve que hacer el reclamo correspondiente y después de mucho tiempo las enviaron. Pero aún así la experiencia de juego es bien entretenida. Lo que hice con este juego sí fue crear una baraja base, porque puede ser que sea un juego o muy extenso o muy breve. Y puede ser competitivo a veces, cooperativo a veces. Entonces es bueno el juego, pero jugar con todas las cartas es muy caótico. Así que si pueden, hagan una baraja primeriza. Después tenemos King Domino. King Domino este lo he disfrutado harto. De hecho, el tiempo en que llegó a mí lo disfruté mucho. Y llegó a mí antes de que fuese declarado Juego del Año. Y en ese entonces no tenía idea que era el tema de Juego del Año y eso. No sabía muy bien. Lo que sí sabía es que si pones la caja de King Domino al lado y la de la Era de los Gigantes aquí a otro lado, se forma una sola gran imagen, lo cual es bien atractivo. De hecho, voy a mostrarles adelantándome al cuarto mueble. No podría hacerlo con la de Queen Domino, si no sería muy caótico, pero a ver, ¿estaba aquí o estaba acá? Aquí era. Entonces, si se fijan, va formando solamente una imagen. Y Queen Domino aquí al lado forma una imagen gigante. Y eso lo encontré bien entretenido. Es como innecesario, pero el hecho de que lo hagan es atractivo. Y funciona bastante bien para iniciarse dentro del mundo de los juegos de mesa, por cierto. El tema del cuadrado de 5×5 a veces genera un poco de confusiones, pero es algo que se puede superar fácilmente. Draftosaurus. Draftosaurus cuando llegó lo jugué mucho y de hecho es de esos juegos que tú ves y dices, oh, lo quiero. Porque tiene dinosaurios, o meeples mejor dicho, en formas de dinosaurio. Y no sé qué otro argumento más puedes necesitar para tener un juego de este estilo. Este llegó gracias a Fractal Juegos. Este ya es como un poco la consolidación del apoyo de Fractal hacia el canal, así que siempre agradecido a ellos. Porque hay lanzamientos que están constantemente enviando, entonces eso se agradece siempre, porque el costo de adquirir juego tras juego igual a veces es un poco alto. Y sobre todo estar al tanto de todas las novedades. Así que lleguen este tipo de novedades al canal es muy muy beneficioso y se agradece mucho. Y es muy bueno el juego. El sistema de draft se puede ver también en Sushi Go, por eso se llama Draftosaurus, donde tienes un pack de algo, lo pasas a la izquierda o a la derecha, después a la izquierda a la derecha, después de elegir un elemento, entonces es muy muy dinámico. Zombie Kids Evolution, este llegó bajo la premisa de ser el juego infantil número 1 en la lista de la BGG, que es la base de datos oficial de juegos de mesa. No es que sea una biblia a seguir ni mucho menos, pero el que esté en número 1 es algo bastante llamativo. Y tienen elementos legacy, tiene sobres. Esta es la primera copia de un juego con elementos legacy que tengo y es entretenido. Es una experiencia, digamos, bien interesante el hecho de abrir un sobre y de ver contenido nuevo y añadir otras cosas a lo que ya está. Y este en particular, después de jugarlo en su forma Legacy, puedes seguirlo jugando, porque desbloqueas como habilidades u otras cosas, o desafíos nuevos, entonces se puede jugar perfectamente de nuevo. Y es muy rápido también, lo puedes jugar muchas partidas. Pero pegar stickers en el manual y eso es una experiencia única. Hablando de único, Patchwork, yo creo que llegó a mí porque fue una recomendación directa de no me acuerdo quién, pero como estaba recién empezando la ludoteca, era como buscando juegos que pueden ser ideales para tener como base en una ludoteca, y Patchwork en ese entonces aparecía mucho. Cuando yo compré Patchwork ni siquiera existía todavía la versión Express, imagínense, ese nivel de antigüedad de esta copia. Y la verdad es que es un juego muy bueno. Esto es igual parte responsable de mi gusto por el tile placement, porque tiene este toque tipo Tetris de ir armando piezas o de irlas ubicando en un patrón determinado. Y aquí mismo dice, fácil de jugar, rápido, puzzle apasionante. Y este mismo concepto de patchwork, de el arte de unir retazos de diferentes telas en una misma colcha,
empieza a validar aún más el sentido de decir, oye, esto va más allá del juego, te puede enseñar algo incluso o te puede ayudar a descubrir otra pasión, quizá otro interés. Así que igual muy muy interesante. París, la ciudad de las luces. No voy a hacer un acento francés para no ofender a nadie. Este juego igual es muy bueno, es para 2 personas solamente. Este llegó gracias a David Chile también. Parte del apoyo constante que he recibido de varios lugares, entonces siempre se agradece eso. Y este juego yo compraría una copia específicamente para poder enmarcarla y pegarla en algún lado, porque las postales que trae dentro son hermosas. Y el juego de por sí no es complejo. Tiene una salvedad, por decirlo de alguna forma, que cuando uno ve las fotos, que es un poco lo que ve aquí atrás, ese es el fin del juego. Porque el juego se divide en 2 fases, y la primera fase es de ubicar losetas y la segunda es de ubicar edificios y las chimeneas. Entonces pareciera que estás como a medio juego cuando ves esta foto, pero en realidad ese es el final del juego. Entonces podría ser un poco engañador en ese sentido, que es un juego relativamente corto. Pero de hecho la misma condición de inicio en este juego es: empieza el jugador que perdió la vez pasada. Entonces te hace sentido que lo puedas jugar muchas veces y es bastante bueno. Globe Twister, este juego es desafiante. Este juego llegó gracias al ludoísmo, por cierto. Ahora que lo pienso, es como el mueble de los apoyos al canal, así que también se agradece siempre. Víctor Hugo y Pablo de ludoísmo, que son valdivianos ya adoptados aquí. Ellos me hicieron llegar esta copia y me enseñaron a jugarla incluso. Y es un juego de programación. Y el concepto de programación en un juego de mesa para mí era bastante nuevo en este momento. Y es bueno, pero es muy difícil. Me recuerda mucho estos juegos, y sé que tienen un nombre técnico, pero lo voy a inventar, donde habían imágenes que uno tenía que mover hacia arriba para moverla de abajo hacia el lado y después la de abajo poder moverla hacia arriba y reorganizar la imagen. Ya, eso, pero en un juego de mesa. Ya es muy muy bueno. Tiene harta rejugabilidad también porque tiene varias imágenes y tiene un modo relativamente fácil y otro relativamente difícil, pero para mí son todos difíciles, así que si les gustan los desafíos de programación, es muy bueno. Welcome to, este también llega a mi ludoteca por ser una recomendación directa de muchas personas. Decían, oh, es muy bueno. Y es como un roll and ride, pero no es un roll and ride porque tiene cartas, no tiene dados. Y la caja dice que se puede jugar hasta a 100 personas. No sé si alguien lo habrá jugado a 100 personas, pero de que se puede, se puede. Y es bueno, es muy bueno, es muy rápido. E incluso tiene esta lógica de poder anotar números, pero desafiándote a ti mismo de, ok, voy a anotar este aquí, pero después estoy seguro que me voy a arrepentir de hacer esto. Ya, pero lo voy a hacer igual. Y después pasa la ronda y te arrepientes efectivamente, entonces muy muy entretenido, porque te desafías a ti mismo. La interacción con los otros jugadores no existe propiamente tal. Hay un par de elementos que hacen que compitas por ser el más rápido en una cosa o en otra, sobre todo para finalizar el juego, pero en realidad no es que sea un juego donde vas a encontrar mucha interacción. Aún así es muy muy bueno. Y otro juego que también es muy muy bueno es este juego que entra por la vista. Aquí está. Bosque. Yo le digo bosque, no sé si es bosque o cómo se llame. Y quizá este genera un poco lo mismo que genera París, la ciudad de las luces. Porque se ven fotos y uno dice, wow, es muy hermoso. Pero este punto del juego es cuando ya está terminando casi. Cuando ya están en la etapa de otoño-invierno. De hecho es invierno si no me equivoco, porque claro, ya estás poniendo las hojas y estás sacando los árboles. En invierno se puntúa el otoño. Entonces es más corto de lo que podría parecer, porque empieza desde cero y después termina en cero con el prado lleno, y termina después con el prado, digamos, lleno de hojas. Entonces es muy bonito, pero es quizá variable de acuerdo al gusto de cada jugador por la extensión, porque tiene muchas fases el juego y no es tan extenso. Entonces cada fase está muy bien programada, lo cual puede ser muy bueno o muy malo para algunas personas. A mí me gusta que sea así, pero quizás están demasiado marcadas las fases para el gusto de algunos jugadores. Como que no hay tanta libertad en ese sentido, pero aún así es un juego muy bonito y muy bueno también. Hablando de tile placement, Oso Park creo que llegó a destronar a mi gusto Patchwork, porque Patchwork se podía jugar solamente a 2 y Oso Park se puede jugar hasta a 4. Y tiene osos, y es un parque de osos. Y esto me acuerdo que cuando lo compré porque había una de Beer Fest aquí en Valdivia. O sea, hubo una de Beer Fest aquí en Valdivia. Y como parte de la promoción daban un descuento para comprar en algunas tiendas. Y yo compré este juego en una tienda con 10% de descuento, en hora de recreo aquí en Valdivia. Y me llamó la atención que me lo entregaron y la caja era pesadísima. Y claro, trae muchas piezas. Y de hecho está al revés, miren qué vergüenza.
Trae muchas piezas y eso mismo te invita a jugarlo muchas veces y ordenarla de diferentes formas. Te entrega puntuación de dos formas distintas, una por los zetas y otra por las fichas de oso de estatua que vas a ir sacando. Si eres más rápido que los demás, vas a tener estatuas de mejor puntaje. Entonces esa cosa de estar muy pendiente de lo que estás haciendo, pero también ponerle ojo al oponente, me gusta mucho en los juegos. Este juego, la Isla de Skye, llegó a mí porque lo vi en stock en Entre Juegos, si no me equivoco. No Entre Juegos, en Roque. Sí, en Roque Games, si no me equivoco. Y compré un par de protectores también. Y este fue el juego avanzado del año del 2016, si no me equivoco. Y hay mucha gente que lo ha comparado a Patchwork por las losetas que tiene, pero obviamente incorpora otros elementos mucho más complejos. No lo he podido probar todavía, tampoco he podido leer sus reglas, pero está aquí como uno de los grandes pendientes a poder probarlo. Y uno que he probado mucho últimamente, que lo más probable es que aparezca dentro de los más jugados de febrero, es la versión Marvel de Splendor. ¡Wow! ¡Qué buen juego! Este yo adquirí su preventa en julio. Tuvo algunos retrasos para poder llegar, pero llegó. Tiene 3 o 4 modificaciones en base al juego de Splendor, pero son buenas modificaciones. Aún así, no es una versión necesaria para todos los fanáticos de Splendor, es más bien para fanáticos de Marvel de por sí. Aparte que hay otras versiones Marvel últimamente, está Love Letter Marvel, está Marvel Champions, hay un Marvel Protocol Crisis, un montón de cosas Marvel, entonces no es algo nuevo, pero para su coste y para la experiencia que ofrece, está bien bueno. Y de hecho aquí está el antecesor, el mismo Splendor, el mismísimo Splendor, que este fue parte de la primera compra que hice de juegos de mesa, cuando compré Ticket to Ride Europa, Love Letter y Splendor, fue uno de ellos. De hecho la caja ya se ve que está gastada, las cartas las tengo con protectores, pero tuve que cambiar los protectores porque ya había sido muy usado. Y este cuando salió, de hecho estuvo como dentro de los más vendidos mucho tiempo. Es muy bueno el juego, es rápido. Y matemáticamente hablando igual te desafía. A veces genera un poco esta duda, o digamos, esta barrera de decir este descuento acumulable y permanente, que no tienes que gastar tus cartas, el tema de los nobles, como que al principio cuesta un poquito, pero después de una primera partida queda bastante claro. Este no es juego, pero igual lo muestro por si acaso porque está ahí. Es el libro de ensayos que venía en la White Box. De hecho la White Box está acá. No la mostré porque técnicamente no es un juego, pero igual aprovecho de mostrarla. Es, digamos, una caja de herramientas para creadores de juegos de mesa. Así que muchos ensayos que hablan de las expectativas que uno debe tener como creador, de meeples y cubos y cosas que te sirven para crear tu primer prototipo o varios prototipos. Así que bien recomendado también. Porque he estado en proceso creativo últimamente y hay hartas lecturas y hartas cosas que suelen ser buenas aquí. De hecho había otra lectura que les podría recomendar que se llamaba algo así como ¿por qué tu campaña Kickstarter va a fracasar? Entonces era una invitación a no hacer algunas cosas y hacer otras. Y una de las cosas que habla, por ejemplo, el primer ensayo de la White Box es decir, olvídate que vas a crear el próximo Catán. O sea, parte de a poco, no hace falta que entres al mercado de esa forma si es que tu interés es entrar al mercado. Y hay estas cosas más bien interesantes que discute el libro. Agüita, por cierto. Ahí sí. Sigamos entonces con Just One. Just One, este es el juego de los arrepentidos. Porque yo cuando lo jugué y lo probé, dije, no me convence mucho, no sé. Quizá pareció lo de Pictures, pero a Pictures le tengo menos fe. A Just One le tenía un poco de fe. Y claro, lo jugué varias veces y ahí descubrí su toque y su esencia, y es muy bueno este juego. Lo he podido jugar con niños, con adultos, con colegas. Se disfruta mucho. Se explica en 30 segundos el juego. Y tiene esto que me gusta mucho de varios juegos. Es una premisa, pero le dan una pequeña vuelta a esa premisa y hacen que sea una experiencia muy distinta. No es solo adivinar palabras, sino que es pensar qué otra pista podría estar diciendo o va a poner mi compañero o compañera de juego, que no se repitan, porque si se repite el otro jugador no va a poder adivinarla, vamos a perder puntos. Entonces es muy bueno el juego. Si no lo han jugado, jueguenlo. Decrypto llega bajo la misma premisa que llegó Zombie Kids Evolution, que es el juego party game número 1 en la lista de la BGG. Dije, si está en la lista y está número 1 debe ser por algo. Y es un juego complicado. Tienes que adivinar palabras. No es tanto adivinar palabras.
es adivinar secuencias. Secuencias que estén correctas y también al mismo tiempo estás intentando descifrar el código de tus oponentes antes que ellos descifren el tuyo. Entonces también es complejo el juego. No sé si la primera vez que lo jugué mal o algo pasó, pero siento que no le saqué el máximo provecho que podía. Así que tengo que darle más oportunidades a Decrypto, porque sé que es un buen juego. Y de hecho los componentes son hermosísimos. Estas líneas rojas que se ven aquí es porque salen cartas que solamente puedes ver a través de esa cosa roja. Entonces es bien llamativo. No sabría recomendarlo todavía porque tengo que darle más partidas. Sí. El que sí le he dado muchas partidas es a la Catedral Roja. La Catedral Roja es un encanto de juego. Este también llegó gracias a David Chile. Y este sí que no lo puedo dejar de recomendar porque es un euro medio y a mí me encantan los euros medios. Eso de que sea difícil pero tampoco en extremo difícil. No tienes que estar 6 horas jugando lo mismo, no tienes que estar planificando a futuro 45 acciones, sino que tienes que planificar, sí, pero también te puedes adaptar y puedes disfrutar la experiencia y eso es muy bueno. Autores españoles, por cierto, y cuando llegó venía con un sombrero y una capa y toda una parafernalia bien atractiva de la Rusia misma. En el juego hay rublos, entonces muy llamativo. Código Secreto, este también fue una compra en el sentido de... Te lo recomiendo mucho porque es un party game, pero no me logra atrapar tanto todavía. Creo que Imágenes me gusta más, que es el juego que viene después. Porque este se juega en equipos y tienes que intentar adivinar palabras, pero al mismo tiempo evitar adivinar las del oponente. E incluso ando un asesino entre medio, y si adivinas al asesino, pierdes automáticamente. Pero siento que el tiempo entre cada turno suele ser mucho, en el sentido de el líder de equipo va a dar una pista y piensa. Da la pista. Ahora que dio la pista, el equipo piensa. Entonces el otro equipo que está mirando es como, ya, pues yo también quiero jugar. Entonces, no sé si me pasó muchas veces en este juego o lo jugamos mal o lo estamos tomando demasiado tiempo, porque igual incluye un reloj de arena. Pero también la idea es darse el tiempo de pensar, porque si no es una experiencia de juego muy corta. Pero no sé si no es mi estilo aún. Creo que he disfrutado más otros juegos, como Just One, por ejemplo. Sí me ha gustado más Código Secreto Imágenes, porque en lugar de palabras tiene imágenes, y las imágenes no son 100% reales al contexto real. Por ejemplo, tiene un reloj que puede estar derritiéndose. Entonces puede ser, como la pintura de no me acuerdo quién. Después hay otro que, como ese sartén, claro, con otro reloj. Entonces puedes pensar en otras cosas un poco más abstractas y podría ser que sea más fácil adivinar o no adivinar algunas palabras. Ahí están algunas imágenes. Pero aún así tiene este pero del tiempo de espera entre turno y turno, sobre todo si estás jugando en equipo. Entonces, no sé si lo podría recomendar así como a primeras. Pandemic Zona Cero, Norteamérica. Este fue el culpable de mi reencuentro con Pandemic. Yo he jugado muy poco Pandemic, o había jugado muy poco Pandemic, mejor dicho, hasta que llegó esta versión que es un poco más resumida, con mínimas variaciones al Pandemic base. Y es un juego muy bueno también. Tiene la misma noción de Pandemic en el sentido de manejar enfermedades, descubrir su cura. Tiene un par de modificaciones que impactan en el juego, pero no tanto tampoco. Por ejemplo, no tienes que construir hospitales, sino que tienes que ir a Atlanta, si no me equivoco. Y Atlanta es la base de operaciones donde tú descubres las curas para las enfermedades. Entonces, es una buena adaptación y se juega relativamente rápido. Así que Pandemic a veces podría demorar mucho, o ya estás a mitad de juego y te diste cuenta que no vas a ganar esa partida. Aquí puede pasar un poco al revés. O sea, si bien puedes llevar poco tiempo o vas a la mitad de la partida, igual puedes hacer hartas cosas. Entonces, bastante bueno en ese sentido. Aventureros al Tren Nueva York. Tengo una sensación similar a lo que me ocurre con Colt Super Express. Porque Colt Express es muy bueno. Colt Super Express también es bueno. Pero si me dan a elegir, siempre voy a elegir Colt Express base. Un poco lo mismo con este. Ticket to Ride Nueva York es muy bueno. Pero si lo comparo con Ticket to Ride Europa, siempre voy a elegir la versión grande. Porque la premisa es una versión resumida del juego grande. Y este se juega en 20 minutos, 25 minutos, a diferencia de Ticket to Ride Europa, que puede ser una hora y media. Pero no sé si esa hora y media en Ticket to Ride se siente tan así. Porque cuando uno lo está jugando, el juego pasa muy rápido. Y estás pensando y estás haciendo cosas, entonces es bastante movido. No sé si haga falta esta versión. Sí es una buena idea para la gente que no le gustan mucho las versiones extensas de juegos o para quienes andan con poco tiempo. En una hora de colación, por ejemplo, para jugar con los colegas, siempre se puede, porque no vas a disponer de un tablero gigante para jugar hora y media, si la colación es de una hora o de media hora incluso.
Entonces va a servir para equilibrar un poco eso. Es una propuesta bastante buena, pero si ya tienes la versión grande de Ticket to Ride y te gusta mucho, no vas a estar jugando mucho esta versión más pequeña. Lo que insisto no quita que sea una buena versión. Igual que Londres y Ámsterdam, que lamentablemente no los he podido probar aún, pero me da la impresión que tiene una premisa muy similar, que es un Ticket to Ride más resumido con un par de variaciones de reglas, pero nada del otro mundo. Imagine este juego igual lo he jugado poco en jornadas de juego porque siento que hay otros juegos que cumplen una función bastante similar, esto de adivinar, pero tiene la premisa de tener cartas transparentes, o semi-transparentes mejor dicho, como micas, y las vas mezclando y vas formando imágenes y las puedes mover incluso y hacer casi actuaciones en 3D de lo que estás haciendo, entonces igual es bien atractivo en ese sentido, es más permisible. Sé que va a salir una versión Family ahora que me convence mucho más porque esta versión es relativamente difícil, sobre todo si estás jugando con un público más familiar o más infantil. Porque tiene muchas palabras, muchos conceptos y esos son demasiados. De hecho, incluso la forma en que tú eliges el número que vas a hacer, que vienen 8 por un lado y 8 por otro, y con una pista, a veces no es el más ideal, pero de que es rejugable, es muy rejugable. Aún así, no sé si lo recomendaría tanto para gente que juega con personas de su misma edad. Lo recomendaría más para un público más infantil o familiar. Y en base a eso, estar ahora muy atento a la versión Family que va a salir, porque me convence más esa versión, más colorida o con otros símbolos un poco más explícitos. A diferencia de Imagine, que es un poco más abstracto. The Crew, esta versión la compré por eBay. No me acuerdo cómo se llama la tienda, pero era una tienda en Inglaterra que tenía el envío a 2 euros o algo así. O no, la moneda que estén usando ahora en Inglaterra. Pero es un juego maravilloso, muy bueno. De hecho, me gustaría mucho poder jugarlo más, pero tienes que jugarlo a 4 personas y siempre voy a insistir lo mismo porque la cantidad de cartas que se reparten, la forma en que se desarrollan los turnos, lo que tiene que hacer uno y el otro, está hecho para 4 personas, a pesar de que se pueda jugar de 2 a 5. Y la verdad es que es una experiencia, si les gusta Hanabi y les gusta The Mind, The Crew les va a fascinar, porque mezclan mucho esos juegos. Estos 3 que vienen los voy a mostrar juntos porque técnicamente son el mismo juego, que vendría a ser el tesoro hundido de Exit, la estación polar de Exit y Muerte en el Oriente Express. Este fue el primer Exit que jugamos y wow, es una experiencia extraña, muy buena, muy difícil. Porque a diferencia de un Lock o a diferencia de otros escape rooms que he jugado, este como que rompe un poco la cuarta pared, sales un poco de lo dimensional en 2D y tienes que entrar a un ambiente más 3D de imaginación y de resolver enigmas y otras cosas más. Y es bueno, es muy bueno, pero es difícil. Sé de gente que se ha tomado unas 4 horas en resolver un exit. Yo demoré 1 hora y media, 2 horas porque ocupé hartas pistas. Pero también el orgullo ahí de jugador dice, no ocupemos pistas. Y cuando uno ocupa pistas, es como una derrota. Entonces, no siempre va a funcionar. La estación polar, igual, es muy bueno, pero también es muy difícil. Y este lo tenemos reservado para jugarlo con una pareja de amigos cuando la pandemia lo permita y cuando el tiempo lo permita, porque hay que tomarse un tiempo para poder jugarlo. Pero si les gustan los desafíos así como muy desafiantes, jueguen Exit. De hecho tiene el título a juego avanzado del año del 2017 o el 2018 por ahí. No me acuerdo, pero tiene título a juego del año avanzado. Ya han salido muchos Exit más en el camino, pero fíjense muy bien. Y aunque su corazón les duela, empiecen con uno fácil. Porque creo que es fácil, avanzado y experto. O... a ver, ¿qué dice la caja? Principiante, esa era la palabra. Sí, jueguen 1 o 2 principiantes antes de lanzarse al avanzado. Es como cuando uno come comida tailandesa y comida picante. Es como, denme picante fuerte, si a mí me gusta la comida picante. Y se da cuenta que el picante tailandés es muy distinto al picante que uno está acostumbrado. Ya, lo mismo pero con éxito. Piden al principiante, váyanse a la base y después prueben lo que viene más adelante. Si no, va a ser una experiencia no tan enriquecedora. Este Pequeños Grandes Mechs también lo tengo pendiente de regalo de Devir. Sé que es muy bueno, sé que tiene programación de acciones, pero no lo he jugado porque, como bien dice la caja, Pequeños Grandes, y el Grandes está escrito en muy grande, trae muchos componentes y trae muchas reglas también. Así que aún no me he atrevido a jugarlo. De hecho, una vez empecé a leer las reglas y dije, wow, okay, esto parece que es más difícil de lo que parece. Vamos a darle su tiempo, dejémoslo por aquí por mientras, porque es completo. Y de la misma familia, porque hay hartos juegos que son Pequeños Grandes. Este es Pequeños Grandes Westerns. Este se lo compré a un amigo usado, porque creo que él tampoco lo jugó mucho. Y lo mismo,
tiene fichas de póker, tiene cartas, tiene enfrentamientos, tiene muchas cosas ocurriendo. Y hay que tomarse el tiempo para leer las reglas y explicarlo bien. Y ahí poder disfrutarlo mejor. Porque no es la idea estar jugando siempre con el manual al lado. Entonces hay que darle su tiempo para poder entenderlo bien. La viña. Si se preguntan inmediatamente, ¿hay alguna diferencia entre la viña y viticultura? Sí, todas las diferencias del mundo. Donde se encuentran es que los dos hablan de vino. Pero la viña es un muy buen juego. De cartas, por cierto. Y a mí me encanta, porque también tiene esta premisa de traer muchos componentes aquí adentro. Y también tiene hartas reglas, hartas excepciones, hartas cosas. El uso de las herramientas, por ejemplo. Pero es muy fácil de entender. Y cuando uno lo está jugando, siente mucho esta premisa de mira lo que estoy haciendo y estoy compitiendo directamente contra el otro. Porque tienes que cumplir ciertas misiones con unos barriles. Y el primero que completa su X cantidad de misiones, de acuerdo a la cantidad de jugadores, va a dar fin al juego. Entonces también es una competencia contra el tiempo y contra los demás. Y tienen que jugarlo tomando vino, por cierto. No hay otra forma. Out of This World es un cooperativo del cual he escuchado también muy buenos comentarios. Hubo una campaña de beer muy buena también, donde llegaron hartas cosillas de los 90. Está muy ambientado en un mundo parecido a lo que es Stranger Things. Pero, como es un cooperativo, no he podido reunir al grupo necesario para poder jugarlo, que es de mínimo 3 personas. Y cuando nos hemos reunido, que ha sido muy pocas veces, hemos jugado el Dilema del Rey. Entonces, aún no hemos podido adentrarnos a esta aventura. Lo que he leído sí es que es una aventura muy buena, se juega como una especie de campaña y que no es difícil. O sea, es ganable, a diferencia de otros cooperativos que suelen ser como muy desafiantes. Este es un cooperativo pero bastante satisfactorio. Entonces, también hay que darle el tiempo para poder jugarlo y disfrutarlo. Seguimos con más juegos. Quirkle, esta es una versión mini que pillé en Alemania. Porque el juego Quirkle es mucho más grande. Creo que es el juego del año del 2012 o el 2010 por ahí. Y es como un dominó pero extremo. Con colores, con fichas. De hecho me gustaría ver más de este juego por estos lados. Porque de verdad se disfruta mucho. Pero es difícil de conseguir. O sea, si no hubiese sido porque estaba por allá lejos, no lo hubiese encontrado. Es independiente del idioma porque son solamente símbolos. Y vas puntuando una hoja al lado de acuerdo a la cantidad de símbolos que unes o colores distintos que vas formando en una misma fila. Entonces es bien atractivo y bien desafiante. Sobre todo por cómo tienes que ir ordenando espacialmente. Juego Villagers. Villagers es €1 en caja pequeña. Solamente cartas y vaya que es difícil. Y vaya que lo hemos disfrutado también. Este tiene un par de años ya creo. O no sé si 2 años al menos. Pero sí tiene un par de... A ver qué dice aquí el año. No lo veo así a la rápida. Pero sé que salió hace ya un tiempo. Pero aún así lo hemos disfrutado mucho. Tuvo una campaña Kickstarter bastante buena. Y Fractal tomó la edición. O sea, lo localizó, mejor dicho, porque Arrakis lo editó. Pero la verdad es que es un muy buen juego solamente de cartas. Y es difícil, tienes que ir armando como una especie de árbol genealógico, pero de labores, para poder rearmar una villa después de la peste negra y el azote que generó y la cantidad mínima que quedó de personas. Entonces, como vas cooperando con diferentes profesiones y otras cosas más. Oficios más que profesiones. Pero es muy bueno. Este igual lo encontré en oferta en Alemania y tiene una premisa muy buena. Tienes que salir segundo. De hecho, en inglés se llama Why First, pero en español lo tradujeron como el segundón, algo así. Una traducción medio extraña. Y Why First básicamente se basa en una carrera con cartas que vas jugando sobre ti o sobre otros jugadores. Vas sumando, vas restando lugares en una carrera y el que sale segundo gana. Pero juegas 5 rondas y el que sale segundo de esas 5 rondas es el que gana. Y solamente el segundo suma puntaje. Entonces es muy difícil este juego y es muy caótico, me encanta. Patchwork Doodle también lo he jugado poco porque siento que hay otras versiones que también funcionan como Roll and Write, pero no Roll and Write porque funciona con cartas. Y básicamente es una versión Patchwork, pero en lugar de poner las piezas las vas dibujando. Los lápices que trae no son los mejores, por cierto. Pero si compras otros lápices, puedes incluso ir mezclando colores porque a cada jugador le entrega solamente un color, pero aquí en la portada parece como que tuvieses muchos colores. Y la verdad el color del jugador da lo mismo. Y como digo, en lugar de tomar piezas, vas dibujando las cartas. Entonces también tiene un peón, también lo vas avanzando y es muy bueno. Pero no lo hemos jugado tanto porque siento que el grupo con el que juego, los grupos con los que juego, no somos muy de Roll and Write. Entonces hay que ir viendo ahí cómo nivelarlo. Lo mismo con Cat Café. Cat Café es un muy buen juego, pero que llegó hace poquito a mi biblioteca. Este lo compré en Magic Sur, junto con otro de gatos que viene más adelante. Y es bastante bueno también, pero es Roll and Write. Entonces no pega tanto. No es nuestra primera alternativa a la hora de elegir qué jugar.
tomando en cuenta que hay otros fields y otras cosas más. Pero el juego es bastante bueno. Tienes que ir ubicando diferentes símbolos aquí a través de los diferentes rascadores de uñas. Y en base a eso vas ganando puntaje y tienes que competir por ser el jugador con mayor puntaje. Y es bastante bueno. El juego Matryoshka. Matryoshka igual es muy bueno, pero lamentablemente se juega de mínimo 3. Tienes que ir juntando colecciones de estas muñecas rusas. Y este llegó gracias a Sir Cocktail, que Sir Cocktail distribuye hartos juegos y a varios de los medios nos hacen llegar algunas copias a veces, y este juego llegó gracias a ellos. Y tengo esa lamentable, digamos, premisa. Se juega de mínimo 3. Si tuviese alguna adaptación para jugarse de 2, lo jugaría mucho más, porque es un muy buen juego. Y visualmente también es muy llamativo, el cómo vas ordenando estas muñecas de mayor a menor y vas puntuando después. Entonces bien complejo. Juego Virus. Nunca jamás en la vida lo jueguen de 6 personas. Ni de 5, 4 máximo. La caja dice que se juega hasta 6, no lo jueguen de 6. Porque es un muy buen juego, pero tiene la dificultad que puede ser eterno si lo juegan de muchas personas. De a 3 o de a 4, súper bien. Y debiese decir que me gusta un poco más que Exploding Kittens, porque tiene esta premisa de voy ganando, pero en cualquier momento voy a ir perdiendo, y la persona que iba perdiendo de repente gana. Y pasa mucho en este juego, y eso es bastante bueno porque te mantiene mucho más activo. Las cartas que dan poderes como que son un poco extrañas a veces, o podrían desnivelar mucho el juego, sobre todo una en particular que hace que todo el mundo se descarte de su mano. Eso como que es quizá un poco más violento dentro del contexto del juego, pero de por sí es bastante bueno, así que si lo pueden jugar. Y de hecho en España es sensación este juego. Y hablando de sensación, el juego Exploding Kittens, que causó sensación en Kickstarter cuando apareció su campaña, creo que 9 millones de dólares o algo así junto, o 2.9, no sé. Voy a revisar el dato, pero es muy bueno para empezar a entender el tema de los juegos, porque es un juego hecho para gente que le gusta los gatos y las explosiones. Entonces, una premisa muy simple. Las reglas también son muy fáciles de seguir. Todo se basa en ser el último jugador vivo, pero tiene esta dificultad, que es parte de la mecánica, de la eliminación progresiva. O sea, si sales de la partida muy pronto, vas a quedar mirando cómo el resto juega y no vas a poder participar. Entonces, no siempre es muy agradable para todos, pero es una muy buena alternativa como puerta de entrada. Otro juego que también es muy bueno y que también llegó gracias a Devir Chile, pero que lamentablemente se juega de mínimo 4 personas, Maltrago, que vendría a ser como la evolución de Virus y de Exploring Kittens, porque tiene esta premisa de tómate una poción, a ver qué poción es. Si es que es una poción de veneno te mueres, pero si haces que otra persona muera, tú revives y el otro muere y se vuelve fantasma y así. Entonces también lamentablemente se puede prestar para incorporar, digamos, líquidos o brebajes de dudosa procedencia. No está hecho para eso, pero si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo. Y es bueno el juego, es entretenido. Es para reírse un rato. Y es muy en tu cara también. Y eso es bastante bueno. La Dama y el Tigre. Este juego llegó como de las primeras adquisiciones, o mejor dicho, llegó de los primeros aportes de Fractal al canal, que de hecho yo siempre se los agradezco porque el canal empezó en abril de 2019 y creo que en mayo ellos muy amablemente me hicieron llegar varios juegos para poder seguir creciendo en el canal. Y uno de ellos fue La Dama y el Tigre. Este juego lamentablemente no he podido jugar las 6 versiones, creo que he jugado 2 o 3 y siento que aún me falta jugarlo mucho más para poder explicarlo bien. Pero tiene una premisa muy buena, que es 6 juegos en uno. Tiene un par de componentes, unas cartas, una ficha, y se puede jugar de formas muy distintas. Algunas cooperativas, otras competitivas, entonces muy buena experiencia. Sobre todo si están pensando en no tener tantos juegos en su ludoteca, La Dama y el Tigre les va a dar 6 opciones en una, entonces muy bueno. O también para empezar, para ir viendo qué juego o qué línea les gusta más. Tiene incluso una versión para jugarse en solitario, entonces les puede servir harto. Seguimos. Uy, creo que voy a sacar varios de estos juegos para mostrarlos mejor. Después los voy a guardar de nuevo simplemente. Porque como les digo, aquí empieza la sección pequeños. Y hablando de pequeños gatitos, Kitten es un juego que se explica igual en 10 segundos. Tienes que armar torres de gatos en base a lo que aparecen en las cartas. Y es muy caótico y me encanta. No tengo nada más que decir al respecto. Si pueden jugarlo, jueguenlo. Love Letter es digamos, una de las primeras 3 copias que adquirí cuando empecé la ludoteca. Lo he jugado mucho, de hecho la caja ya lo delata.
Y este juego es quizá una muy buena puerta de entrada al pensamiento táctico estratégico, en el sentido de empezar a sumar, a restar, temas de probabilidades, temas de qué podría ser, o empezar a pensar, empezar a razonar más allá de lo que está en la mesa, y es muy muy bueno. Si no lo han jugado todavía, jueguenlo. Tengo entendido que la versión Marvel también es muy buena, pero incorpora otra cosa, que creo que es como pelear contra Thanos o algo así, o evitar que junten las 6 gemas. Así que la versión base yo la podría recomendar mucho para ese pensamiento, porque no he jugado la versión grande de Marvel, o sea, el guantelete del infinito ese. Así que si tienen la oportunidad de encontrar esa versión, o algunas de las otras versiones que incluyen incluso más personajes, creo que anda un espía por ahí entre medio. Así que muy recomendado siempre los letters. Taco, gato, cabra, queso, pizza. Me la aprendí una vez y no se me va a olvidar nunca más. También llegó gracias a Vivir Chile. Y este juego está hecho para niños también, pero como todo buen juego para niños, los adultos lo pueden disfrutar mucho. Y tiene esta premisa de este mantra que hay que ir diciendo, y salen cartas, y en base a lo que sale la carta, si hay una coincidencia, pones tu mano, el último que pone la mano se lleva las cartas. Nada del otro mundo en ese sentido, pero muy bueno. Incorpora también 3 animales ahí, un narval, una marmota o un gorila, que pueden hacer que varíe un poco el juego. Así que muy bueno también. Y este juego, ¿quién fue? También es muy bueno. De hecho, si tienen la oportunidad, o no, mejor dicho, apenas lo adquieren, pónganle protectores, porque las cartas muy probablemente se van a doblar y van a sufrir muy rápido. Es un juego de agilidad escondido como un juego de memoria, porque tienes que ir culpando a otros animales de quién se hizo caca en la alfombra y traer tokens de caca. No sé qué más puedo añadir al respecto. No sé qué otro juego incorpora tokens de caca. Si lo saben por ahí, por favor díganmelo, porque hay que hacer un estudio al respecto. Y el juego es buenísimo, muy bueno. Se puede jugar en 5 o 10 minutos y lo pueden jugar muchas veces. Saboteur es un juego que igual tengo muy pendiente de poder jugar para poder enseñarles muy bien a jugarlo, que llegó junto precisamente con Toma 6 y Toma 6 también. Estos dos juegos siento que no los he jugado lo suficiente, o no los he jugado quizá como debiese, para poder después explicarlo y poder hacerle sus respectivos videos. O incluso para poder disfrutarlos como corresponde, porque siento que las veces que los he jugado los dos fue en un contexto muy... no de juegos de mesa, sino que, mira, traje un juego, juguemos, pero estaba todo el mundo conversando, entonces no lo disfruté tanto como podría haberlos disfrutado. Así que tengo esos dos pendientes, y también estos dos llegaron la primera vez que Fractal me envió jueguillos, así que nuevamente gracias a ellos. Llama es uno de mis favoritos, primer juego en la vida que le pongo un elástico porque la caja no cierra bien al ponerle protectores, y era un juego que requería protectores. De hecho, esta es la segunda copia de Llama que compré. La primera está en Ludotecas Solidarias, por cierto. Si tienen tiempo pueden revisar ahí el Instagram de Ludotecas Solidarias, porque la primera copia de Llama la envié para allá. Y esta es la segunda copia que tengo con protectores para poder disfrutarla mucho mejor. No es que las otras cartas estuviesen gastadas ni mucho menos, pero sí se notaba mucho ya el paso de varias partidas, porque lo he jugado muchas veces. Y siempre lo voy a decir también, tiene la premisa de ser el juego que le gustó a mi amigo que no le gustan nada los juegos de mesa. Y a él le gustó mucho. Y el amigo que estaba al lado lo retaba porque no ordenaba sus cartas. Así que también, si lo juegan, ordenen sus cartas. Vaca Loca, también este llegó gracias a Fractal, y tiene una premisa bien particular. Esto de nadie la quiere, que puede ser un poco triste, se basa en otra, digamos, le da un vuelco a esta premisa de el juntar cartas, porque te hace pensar en cartas que no quieres tener. ¿Y por qué no quieres tenerlas? El cómo impactan en tu puntaje y otras cosas más. Entonces hay cartas que sí y cartas que no, pero tienes que planificar muy bien cómo vas a jugarlas, porque fácilmente te puedes deshacer de una carta, pasan 2 o 3 rondas y la tienes de nuevo contigo. Entonces es muy bueno en ese sentido. Y también muy rápido. Otro juego que no es muy rápido, pero que es muy bueno, The Mind. The Mind es... yo creo que fue uno de mis favoritos en su tiempo, o uno que jugué mucho, por esta premisa de leerse la mente, y de cómo es un juego donde tienes que leerte la mente, cómo funciona eso. Y la verdad es que funciona muy bien. Tiene un pequeño twist dentro, que está escrito en el manual, por cierto. Tiene que ver más que nada, no con contar cartas. No les voy a dar el spoiler, pero si tienen la oportunidad, jueguen The Mind, porque es una experiencia única. Otra experiencia única también es Illusion, que Illusion es como un timeline de colores, y a mí me frustra porque no identifico muy bien los colores, o siempre creo que hay algún error y está correcto, y de hecho por eso mismo se llama Illusion. Tiene proporciones distintas de 4 colores y tienes que irlas ordenando de menor a mayor.
Y si otro jugador las ordena y tú crees que hay algún error, puedes decir, hey, creo que aquí hay un error. Es muy muy bueno. Robots fue uno de los nominados a Kinderspiel des Jahres del año pasado. Y es un juego muy simple. Es un juego que te enseña percepción temporal. No sé qué otro juego puede hacerlo y que sea para niños. Tienes 3 velocidades y en base a la velocidad a la que avanzas en tu mente por cierto, tienes que intentar adivinar hasta qué punto llegó el otro. Entonces aprender la diferencia entre lento, normal y rápido es muy bueno a través de un juego. Y Robots, de hecho aquí lo dice, está recomendado para niños de 5 años o más. Así que muy buena propuesta. Quicks también llega gracias al Fractal junto con Robots y junto con Illusion y junto con The Game. Y no es de mis favoritos, pero es bueno. Como un roll and ride, para gente que no es muy de roll and ride, es bastante bueno porque incluye lo básico, dados de distintos colores y una tablilla donde vas notando ciertas cosas. Tiene harta estrategia detrás. No he llegado al punto de descifrar la estrategia, pero sí cuando lo he jugado lo he disfrutado harto. Aunque, insisto, con los roll and ride no son siempre la primera elección en esta casa. The Game. Acaban de perder el juego. The Game es muy bueno y yo lo he disfrutado más en modo solitario, porque te desafía mucho intentar ordenar las cartas de menor a mayor y de mayor a menor y ver dónde vas a ubicarlas, y solamente te puedes culpar a ti mismo por el error que hiciste. Así que si pueden jugarlo en solitario, háganlo. Es muy bueno, una premisa muy simple. Black Stories es un juego que igual me gusta mucho porque suelo iniciar espacios más bien académicos con Black Stories, no con historias de asesinato ni mucho menos, pero sí sirve mucho para explicarle a otras personas cómo funcionan todos los juegos de mesa modernos y el cómo a través de palabras puedes incluso jugar algo. Realzas mucho lo cooperativo, cuando te hacen una pregunta que alguien ya hizo, tú refuerzas, dices, esa pregunta ya la hicieron, empiezas a dar pistas, dices, podríamos preguntar esto de esta forma, y te invita a repensar muchas cosas. Entonces por lo mismo lo uso mucho como introducción a nuevos juegos de mesa, o a nuevas personas, mejor dicho, al mundo de los juegos de mesa. Van quedando menos. Ya aquí los de abajo, la expansión chilena de Dixit, tengo un objetivo, buscar el autógrafo de los 5 autores de estas 10 cartas para poder enmarcarlas. No soy fanático de Dixit, pero sí soy fanático de las ilustraciones, así que ahí está guardada para cuando se pueda. La expansión Imploring Kittens, que es así de grande porque aquí dice, hey, es una expansión, y incorpora un cono de la vergüenza. No más argumentos, su señoría. No sé qué otro juego incorpora un cono de la vergüenza. Tamaño humano, por cierto. Picásimo es un juego particular porque es un juego de dibujo y, nuevamente, tiene esta premisa simple que hace que la experiencia de juego sea una experiencia muy distinta. Tienes que dibujar y después vas a intercambiar ciertas piezas del lugar y va a quedar una figura como si fuese hecha por Picasso. Como patas para arriba, el ala de una mariposa puede quedar en la cabeza, entonces es muy bueno porque tienes que intentar adivinarlo después de haber hecho un dibujo tan bonito, tienes que reordenarlo, como el conejo que se ve aquí en el ejemplo. Dibujas muy bonito, pero después salen cartas y te dice, tienes que reordenarlo. Entonces, ¿qué rayos está dibujado ahí? Difícil saberlo. Dixit, que yo sé que es un buen juego, pero no es de mis favoritos. Siento que es quizá demasiado abstracto para el gusto de mi grupo y mío personal. Juego del año 2010, tiene muchas expansiones. Recientemente me enteré que las expansiones también tienen ciertas líneas, porque yo, no jugador de Dixit, veo las cartas y digo, son todas iguales o son todas muy abstractas. Pero aparentemente las expansiones tienen ciertas líneas temáticas, entonces eso igual lo encontré llamativo. Quizá le dé la oportunidad en algún momento. No hoy día. Porque más que Dixit, prefiero When I Dream. When I Dream, donde vas guiando a una persona a través de sus sueños, y puede ser un hada, o puede ser un hombre del saco, o puede ser un hombre de arena, si no me equivoco. Entonces vas dando pistas correctas, otros incorrectas, y tienes que ir intentando adivinar qué rayos te están diciendo, en una palabra. Y es muy bueno. O sea, de verdad yo prefiero 10 veces When I Dream a Dixit. Pero eso podemos hablarlo en un video en específico. Concept igual fue de los primeros que llegó a mi ludoteca y me encanta porque tiene esta premisa de adivinar conceptos pero a través de categorías. Y categorizar ideas es difícil. Entonces aprenderlo o hacerlo a través de un juego es muy bueno, sobre todo con niños. Tiene una versión Kids que destruye, digamos, la noción de palabras y la lleva más que nada a animales. Y dónde vive el animal, qué come, su forma, si es grande, si es chico, entonces puede ser bastante bueno. Pero Concept para adultos es muy tesoro. De hecho lo jugué una vez, creo que como con 10, 12 personas y la pasamos muy muy bien. Cash and Guns
el Kachitan Guns, como le dicen por aquí. Es muy bueno también. Esta es la segunda edición y trae pistolas de goma eva, si no me equivoco. Y tú puedes apuntar a otros jugadores con esa pistola. Y es caótico, porque es literalmente, me estás apuntando a mí con esa pistola y después viene la venganza. Hay balas de salva y balas de verdad, y en base al daño que recibes vas a recibir parte del botín o no. Puedes morir incluso y no sumar más a tu botín, entonces es muy muy bueno. Y finalmente el juego de Bob Ross. Tengo un video pendiente con Bob Ross, como de el bizarro mundo de los juegos de mesa. Porque Bob Ross no es un personaje muy conocido por aquí por Latinoamérica, pero es de un programa estadounidense donde él pinta. Pero su voz es muy llamativa y él pinta y él comete pequeños accidentes. Es muy particular Bob Ross, es muy relajante. Entonces, de hecho, el juego, el objetivo es relajarse. Como quién se relaja mejor o quién se relaja más rápido. Muy, muy bueno. Así que ese fue el tercer mueble. ¿Cuántos minutos llevamos? Yo les advertí que iba a ser un poquito más extenso esta parte. Pero era el mueble de los juegos, chicos, así que había que darse el tiempo para hablar de cada uno de ellos. Así que ya llevamos 3/4 partes. Nos falta el último mueble. El último mueble no es tan grande. Tiene de hecho juegos un poquito más grandes. Y tiene la sección de juegos chilenos. Así que también los vamos a estar conociendo. Muchas gracias por los comentarios que han dejado en los videos anteriores. Así que espero estén disfrutando de este contenido. Y nos vemos en un próximo video.